Muy bien, muchas gracias a ti y a todos los que estáis aquí. Bueno, nos estamos pensando en la lectura de preparación, ¿no? Y que consideramos que también refleja el momento planetario en el que nos encontramos. Para mí personalmente, en el que se tendrá que hacer esa división, ¿no? Esa separación de la cizaña y del trigo, ¿no? Entonces, en dónde se colocarán esos manojos, ¿no? De cizaña para que eh, realmente puedan ser útiles. Bueno, el entendimiento del Evangelio lo podemos eh, verificar en realidad en la doctrina espírita, ¿no? Por eso decíamos la doctrina espírita como guía del entendimiento del Evangelio. Y vamos a ver por qué es esto, ¿no? ¿Por qué la doctrina espírita puede considerarse en realidad como una guía de entendimiento del Evangelio? Bueno, de manera directa, consideramos que la doctrina espírita, el espiritismo, como llamamos cariñosamente, en realidad es el cristianismo redivivo. Entonces, interpretación espírita tiene como base el Evangelio según el espiritismo, que es la tercera gran obra de la codificación, y que desde este punto de vista podemos considerarla entonces como un revisionismo del cristianismo. El propio Evangelio según el espiritismo se convertiría en este revisionismo, ¿no?, del cristianismo en espíritu y verdad. Y bueno, es la directriz segura, ¿no?, para el entendimiento del verdadero sentido de la enseñanza de Jesús, ¿no? En el espiritismo encontramos la clave para comprender la buena nueva, como hemos dicho, en espíritu y verdad, ¿no?, extrayendo el sentido verdadero de la propia enseñanza que nos transmitió Jesús, ¿no?, con su vivo ejemplo. Entonces, la enseñanza que Emmanuel, como hemos visto ya en la propia lectura, ¿no?, Emmanuel es un estudioso del Evangelio, ¿no? Y él nos dice que Jesús es el camino de la verdad y la vida, como sabemos, ¿no? Su luz es imperecible, brilla sobre los milenios y brilla como el verbo del principio, ¿no?, en este sentido. La mayoría de espiritistas entienden y aceptan el Evangelio de Jesús a la luz del espiritismo o a la luz del Consolador prometido por Jesús como ese gran derrotero que nos permite la redención de cada uno de nosotros, la redención humana. Entonces, el espiritismo como cristianismo redivivo nos proporciona esta posibilidad en tanto que nos trae la tarea de ofrecernos la verdad. ¿Bien? Esto es lo que consideramos, ¿no? Y bueno, la doctrina espírita, como en realidad como ciencia del espíritu, ¿no?, que está definida en este opúsculo que es el espiritismo, que como sabéis este año se celebra el 160 aniversario y que es el lema además del Congreso Espírita Nacional que se va a dar ahora en Ciudad Real, como ha mencionado María. Ahí encontramos, Allan Kardec nos da la definición exacta del espiritismo, de la doctrina espírita. Y nos dice que es una ciencia de observación y una doctrina filosófica.
Entonces, como ciencia práctica, ¿no?, se establecen las relaciones que se dan entre los dos planos de la vida, entre nosotros y los espíritus, y como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se derivan de estas relaciones, ¿no? Esto tiene una dimensión grande, ¿no? Por eso decimos que es la ciencia del espíritu, la ciencia del alma. A partir del espiritismo, como vamos a ver un poco ahora, llegado el momento, ¿no?, en que nos da la madurez, ¿no?, de nuestras sociedades, de la humanidad, ¿no?, se nos ofrece, vamos a ver, como expresión de la verdad, como hemos dicho, ¿no? Y en este sentido de ciencia y filosofía podemos considerar que son campos de investigación del género humano, ¿no?, del conocimiento, de búsqueda, del desarrollo intelectual, y que el espiritismo los reúne y los contempla, y luego pues tiene un aspecto espiritual, religioso, podemos decir, en el sentido natural, que constituye la restauración del Evangelio, ¿no?, estableciendo la renovación definitiva del ser humano. Como hemos dicho antes, entonces, el espiritismo como cristianismo revivido, entonces, ¿no?, sería el entendimiento del espiritismo, que en este sentido podemos decir que es la manifestación de la misericordia divina en beneficio de la humanidad terrestre de manera completa. En el propio Evangelio, según el espiritismo, encontramos que el espiritismo es la palanca de la que se sirve Dios para hacer adelantar al género humano. Esto es, bueno, muy significativo, ¿no? Entonces, como sabéis, ¿verdad?, el término espiritismo fue acuñado por Allan Kardec y se considera como la ciencia nueva que viene a revelarnos la existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como las relaciones entre los dos mundos, como hemos dicho, ¿no? Y a estas relaciones hace referencia Cristo siempre, ¿no?, en numerosas circunstancias, y de ahí que muchas de las cosas que dijo no se comprendieran, fueran ininteligibles, o que han sido a la misma vez interpretadas de manera errónea, ¿no? Y el espiritismo es la clave con la que podemos comprender, o que va a tener una explicación fácil, más real en el sentido verdadero de la enseñanza, ¿no?, y no en la cuestión literal o metafórica en la que era la forma habitual, ¿no?, en la que enseñaba Jesús, como sabemos, ¿verdad? Entonces, estamos en esa idea, ¿no? Las orientaciones de la doctrina espírita son orientaciones seguras, directas, que nos dan el conocimiento de las leyes que rigen la vida y las relaciones entre los seres. Y bueno, esto nos muestra, ¿no?, entonces, de manera clara, nos revela la necesidad de esa renovación imprescindible que tenemos que ir realizando, ¿no? Y entonces el cristianismo revivido es porque en realidad hace resonar, ¿no?, las palabras de Jesús sin contaminaciones dadas por la insensatez, la irreflexión de cada uno de nosotros a lo largo de los tiempos, ¿no?, por el predominio de la ignorancia y el desconocimiento de la verdad verdaderamente, ¿no? Entonces, hay, como sabemos, podemos decir, tres momentos históricos, y por eso decía al principio,
de la lectura que señala esta división de la cizaña del trigo, ¿no? El momento histórico, ¿no?, en el que vivimos desde el punto de vista planetario, que es el momento de la verdad. Ahí Moisés nos trajo la idea de justicia. Como sabéis, Jesús caracterizó el amor, que sintetizó como ley, como sabéis, reuniendo toda la ley y los profetas. Y el espiritismo viene a mostrarnos la verdad como esa ganancia de la expresión o el entendimiento profundo de la propia enseñanza de Jesús, ¿no?, como derrotero de renovación seguro para la humanidad, para que alcancemos ese fin último que es nuestra propia sublimación. Entonces, el espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido, es conocimiento de las cuestiones que hacen que sepamos de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos en la tierra, cuál es el sentido de nuestra existencia, del sufrimiento, etcétera, ¿verdad? Y nos hace un llamado a los auténticos principios de la ley de Dios, ¿no? Y nos consuela por medio de la fe y la esperanza, ¿no?, por el entendimiento, la comprensión que nos da de esa realidad de la vida. Entonces, hoy en el medio espírita, cada vez se siente más y se escucha que la hora actual es la hora de la vivencia del Evangelio. No ya la vivencia del Evangelio como norma religiosa, que es algo superado, ¿no?, sino como modelo o como manual de vida, ¿no? Es un modo de vida, y por eso el espiritismo es una filosofía, y como modo de vida nos da la comprensión de la realidad profunda de la vida y del entendimiento de la verdad, ¿no?, ya mostrada por Cristo para todos nosotros. Entonces, la inmensa mayoría de los espiritistas en realidad aceptan el Evangelio de Jesús a la luz del Consolador, a la luz del espiritismo, como ese gran derrotero de redención humana, ¿no?, con el que vamos a poder aumentar nuestra capacidad de amar, de servir y de comprender nuestro verdadero objetivo, el sentido de la vida. Bueno, ahí esto es una interpretación de Emmanuel. Hemos dicho que Emmanuel es un gran estudioso del Evangelio, es una referencia, ¿no? Y ahí tenemos toda la serie de libros de Fuente Viva que vienen a analizar y a expresarnos, ¿no?, a darnos a conocer detalles significativos con respecto a la interpretación de las propias lecturas evangélicas, ¿verdad? Y nos dice Emmanuel que en las varias escuelas cristianas muchos discípulos se han entregado a investigaciones de todo orden, ¿no?, en este caso teológicas, transforman las enseñanzas del Señor en una reliquia muerta a los altares de piedra, o muerta en los propios altares de piedra, ¿no?, en estas grandes construcciones que nosotros hemos elevado, ¿no?, para alabar a Dios. Y ya sabemos que Jesús nos dijo que a Dios se adora en espíritu y verdad, ¿no? Y no hace falta ni en el templo ni en el cerro. ¿Dónde es el lugar ese, no? Está en lo más íntimo de nosotros mismos, en el altar de nuestra conciencia. Bueno, y nos dice que no obstante el Cristo espera que todos vengamos a convertir su evangelio de amor y sabiduría en compañero de la plegaria, en el libro escolar, en el aprendizaje de cada día
y en código de buenos modales en el intercambio fraternal. Esta interpretación, esta lectura que nos hace Emmanuel nos lleva a reflexionar sobre esa necesidad que tenemos de dispensarle más interés y más fe a las lecturas evangélicas. Hoy, como hemos dicho, a la luz del espiritismo, que nos explica de manera segura y directa, ¿no?, esta enseñanza, y ponerla al servicio de nuestra propia vida, ¿no? Es decir, ejemplificando esa enseñanza, ¿no?, de Jesús en nuestras vidas, haciendo que palpite en nuestros corazones. En este sentido, ¿no?, llevándolo a ese plano práctico, ¿no?, de aplicación realmente en nuestra vida. Este es el reto, este es el desafío y el objetivo que tenemos que tener desde el punto de vista del entendimiento del significado que tenemos que dar o de lo que tenemos que entender por el Evangelio. El espiritismo viene a iluminar esta comprensión. Bueno, desde este punto de vista vamos a identificar criterios para poder interpretar, para poder estudiar el propio Evangelio. Ahí se me ha pasado, ¿no?, cuando hablábamos del cristianismo redivivo, ¿no? Hace poco se ha hecho una formación aquí, ¿no?, de facilitadores del Evangelio redivivo, ¿no? Y ahí se orientó en cómo habría que abordar este estudio, ¿no? Esto puede ser, en algún sentido, complementario, ¿no? Entonces vamos a identificar, ¿no?, los criterios que tenemos que tener en cuenta para hacer este estudio del Evangelio, para hacer la interpretación del Evangelio, ¿no? Y vemos ahí entonces, hemos dicho que lo ininteligible o lo irracional, ¿no?, muchas veces de los propios evangelios, de los textos sagrados en general, se debe a que falta una clave, ¿no? Y aquí igualmente Allan Kardec, en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, nos habla de esto, ¿no?, que muchos puntos de los 4 evangelios del Viejo Testamento, incluso de autores sagrados, ¿no?, que no se comprenden por la falta de esa clave, ¿no?, que nos da a entender el verdadero sentido, ¿no? Y nos dice que esta clave está de manera completa en el espiritismo. En este sentido, recordamos la cita de Juan, ¿no?, que nos hace reflexionar sobre esto, cuando dice que aquel Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, se pone en algunas otras versículos, ¿no?, que el Padre enviará en mi nombre, nos dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿no? Entonces, vemos que el Cristo pues no desarrolló de manera completa toda la enseñanza, porque por otra parte nos faltaba madurez, deberíamos de desarrollar un conocimiento más amplio, y ahí, llegado el momento de ese desarrollo, pues surgió el espiritismo, ¿no?, que viene a explicar, a desenvolver esto mismo que Jesús nos enseñó, y muchas cosas más, decía también el texto evangélico, ¿no?, pero en el sentido de que no que se sumen, porque toda la enseñanza está contenida en germen, en la propia enseñanza de Jesús, sino en el sentido de que falta la clave para dar esa interpretación, para aprender el sentido verdadero de las palabras, ¿no? Y en este sentido, el espiritismo viene a ofrecernos los puntos principales para ese entendimiento, ¿no? Y nos facilita entonces la comprensión de manera clara
Y ahí tenemos todos estos puntos principales, ¿no? El primero de todos, Dios, que como sabemos, se destaca en la definición, ¿no? De manera superior, porque definir es limitar, contener, y aquí tenemos una definición dada por los espíritus superiores que no constriñen a Dios, ¿no? Como causa primera de todas las cosas, ¿no? Inteligencia suprema. Y como sabemos, Allan Kardec desarrolla en el libro de los espíritus la cuestión de los atributos y nos dice que si alguno de estos atributos entra en contradicción, entonces no puede ser, no se puede considerar Dios, ¿no? No podemos estar hablando del Dios como causa primera, como creador de todo y de todos, ¿no? Y hay esos atributos, ¿no? Que nos dan a comprender la idea de la existencia de Dios, ¿no? Porque nosotros no podemos comprender ahora a Dios porque nos falta un sentido, ¿no? De los propios espíritus superiores, ¿no? Otro concepto claro que distingue a la doctrina espírita es Jesús, ¿no? Como guía y modelo de la humanidad y distinto a Dios, ¿verdad? Los espíritus, que son todos nosotros, los seres inteligentes de la creación. El concepto de periespíritu, que también es, ¿no? Revolucionario, y como sabéis es aquella sustancia semimaterial que sujeta el alma al cuerpo, ¿no? Y que es de la naturaleza del espíritu. Esto es una síntesis muy concreta. El tema del periespíritu es, bueno, tendría que hacerse un monográfico aparte, ¿no? Para hablar de él solamente. La cuestión de la evolución es otro concepto importante, ¿no? Dentro de las orientaciones que la doctrina espírita nos da respecto a la realidad, como hemos dicho, de la vida, las leyes que rigen, ¿no? La vida en general. Y ahí entendemos que los espíritus, ¿no? Van mejorando, adelantando espiritualmente, pasando de un orden inferior a otro superior a través del trabajo de las experiencias que va realizando, ¿no? En sus propias experiencias de vida. Bien, ahí tenemos otro concepto superior también, el libre albedrío, que esto es un tema filosófico también complicado y que la doctrina espírita pues nos ofrece de manera muy simple y objetiva, ¿no? La comprensión de nuestro propio orden moral, ¿no? Está en base en esta capacidad de elegir, y bueno, pues el ser tiene la libertad de pensar como la de obrar, y nos dice que en este sentido, ¿no? Si no adquirimos el concepto de responsabilidad, vemos que la libertad está de manera directa, corresponde, ¿no? O hay que entender el concepto igualmente de responsabilidad, que es el que recae sobre el orden moral, como decíamos, de distinguir, ¿no? Incluso la capacidad de discernimiento, que se va, en la medida en que vamos ejerciendo el libre albedrío, vamos adquiriendo ese orden moral, vamos desarrollando nuestra responsabilidad, ¿no? Ampliando nuestra responsabilidad. Otro concepto importante es el de causa y efecto, ¿no? La ley, Dios rige todas nuestras acciones con sus leyes. En este caso ya conocemos, sabemos que la ley de Dios es múltiple, ¿no? Y en el libro de los espíritus, en la tercera parte, tenemos el desarrollo de las leyes, ¿no? Decimos que las leyes de Dios son las leyes naturales, son las leyes de Dios, ¿no? Pues, podemos decir que Jesús nos mostró, ¿no? El conocimiento de Dios y lo redujo o lo expresó en una gran ley de amor. Y
Y aquí es revolucionario también, ¿no? El espiritismo, desde ese punto de vista. Y ahí, pues bueno, si nosotros infringimos esas leyes, entonces somos responsables y tendremos las consecuencias propias de esas decisiones, ¿no? O de esa desviación de la ley, ¿no? Y la reencarnación, otro concepto como punto principal del espiritismo, y consiste en esta admisión de las vidas sucesivas, ¿no? Que son existencias que vamos teniendo con el fin de poder lograr nuestro propio mejoramiento, ¿no? Nuestro adelantamiento espiritual. Y sin él, pues, no entenderíamos muy bien la justicia, ¿no? Esto nos facilita esa comprensión, saber que nosotros construimos nuestro propio destino, somos responsables de nuestros actos, de las decisiones que tomamos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos otro concepto igualmente bueno, que el espiritismo, ¿no? Se adelanta al conocimiento universal, ¿no? Y con la pluralidad de mundos, ¿no? Todos los planetas están habitados, ¿no? Estamos lejos de ser los primeros seres en inteligencia, en bondad y en perfección, ¿no? Y esto es revolucionario ya cuando trae el espiritismo esto. Por eso decíamos que debíamos de madurar desde el punto de vista intelectual un poco la humanidad, ¿no? Para poder admitir al espiritismo como ciencia del alma. Porque si no íbamos a rechazar muchos de sus postulados, ¿verdad? La inmortalidad del alma, bueno, la existencia de los espíritus, que no tiene fin. Somos inmortales, ¿no? Espíritus inmortales. Cuando surgimos a la vida, ya pues no tenemos fin, podemos decir, surgimos ahí, de manera que la vida es un continuo, ¿no? El concepto de vida futura, que es el eje principal de la enseñanza de Jesús, como sabéis, lo tenemos en el propio Evangelio según el Espiritismo como el punto de vista, y es el sentimiento de una vida mejor que reside en el fuero interno de cada uno de nosotros, ¿no? Y implica la conservación de nuestra individualidad después de la muerte. Y esto es propio, específico de la orientación de la doctrina espírita. El plano espiritual también es un concepto que amplía, ¿no? Nuestro horizonte de comprensión. En el instante de la muerte, ¿no? El ser vuelve al mundo espiritual. No es que nosotros hay que saber que volvemos porque salimos de allí, ¿no? Entonces es algo nuevo también. El concepto de mediunidad como facultad inherente a cada uno de nosotros, ¿no? Todo aquel que siente en algún grado la influencia de los espíritus, nos dice Allan Kardec, es por esto mismo medium, ¿no? Y la influencia de los espíritus, ¿no? Influencian nuestra vida, ¿no? Y más de lo que nos pensamos, ¿no? Nos dice en el libro de los espíritus, en la cuestión 459, que en la mayoría de veces son ellos quienes nos dirigen en nuestros propios actos. La necesidad de vigilancia que tenemos que tener, ¿no? De nuestro día a día. Y la acción de los espíritus en la naturaleza, ¿no? Hay que considerar a los espíritus como fuerzas de la naturaleza, como instrumentos de los que se sirve Dios para ejercer sus designios. Y ahí estamos nosotros también, como espíritus encarnados, siendo instrumentos o teniendo la posibilidad de ser instrumentos con relación a la providencia divina, ¿vale? Y Jesús es nuestro mayor referente, ¿no? En este sentido. Bueno, pues ahí vemos que teníamos como unos criterios de estudio que se destacaban como puntos principales, y hay otros criterios que hay que tener en cuenta para la interpretación y el estudio del Evangelio, que son estos que tenemos aquí, ¿no? Saber extraer el espíritu de la letra, situarnos en el tiempo y en el espacio en el mensaje,
y orientarnos por medio de un esquema en el que pueda recogerse aspectos históricos y geográficos, la cuestión de los cargos, ocupaciones de los personajes que se citan en los evangelios, el sentido general y el sentido particular de los acontecimientos, de las circunstancias que se dan, palabras y expresiones, ¿no?, que se utilizan con un sentido propio en el texto. Todo esto vamos a tener que considerarlo, ¿no?, como criterios de interpretación, ¿vale? Y vamos a ver entonces algún ejemplo, ¿no? Tenemos que aprender a discernir entonces las expresiones literales, el sentido literal del sentido espiritual, ¿no? Y sabemos que si nos apegamos a la letra podemos llegar a conclusiones erróneas, ¿no?, equivocadas, incluso a la propia enseñanza de Jesús. Y el espiritismo nos ofrece entendimiento, ¿no?, la base para comprender el significado de las lecciones evangélicas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo en esta idea de extraer el espíritu de la letra, ¿no? Dice Jesús, le dijo Jesús: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto, no? Desde un punto de vista natural, normal, rechaza la razón, ¿no?, este sentido por el de desprecio, ¿no?, por el sentido propio de la caridad que tenemos que tener, ¿no?, de no dar sepultura a un cuerpo, ¿no?, al cuerpo de quien muere. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto en realidad, ¿no? ¿Veis la diferencia? Extraer el espíritu de la letra, ¿no?, en el sentido literal, no nos da de manera completa la intención, ¿no?, de Jesús en esa enseñanza. Entonces hay que interpretarlo, ¿no? Y decíamos que el espiritismo nos ofrece esa clave, ¿no? Y cuando se refiere a los muertos de espíritu, hay que entender, ¿no?, que son aquellos que no han despertado aún, ¿no?, al entendimiento espiritual, ¿no? Los muertos que entierran a los muertos son los espíritus que están prisioneros aún a sus pasiones, ¿no?, a las ilusiones de la materia, ¿no?, que tienen la conciencia adormecida. Este es el sentido, ¿no?, que hay que encontrar de manera profunda, ¿no?, en esa expresión. Y tenemos que extraer entonces el espíritu de esa letra, ¿no? Emmanuel, como nos aclara bien esto, ¿no?, y como hemos dicho, es un gran estudioso del Evangelio, y él nos dice que espiritualmente hablando, nosotros, dice él, que solo conoce un género de muerte, un género terrible de muerte, ¿no?, que es el de la conciencia denigrada en el mal o torturada en el remordimiento, ¿no?, o paralítica en la insensatez y el crimen, ¿no? Entonces veis cómo le da el significado, ¿no?, que hay que tener de este concepto, ¿no?, de muerte, ¿no?, y en este sentido de los muertos de espíritu, etcétera, ¿no? Esto lo tenemos en Pan Nuestro, en el capítulo 42, se titula Siempre Vivos, y podéis ir a este capítulo y leerlo de manera completa y ver cómo analiza y nos ofrece Emmanuel este significado, ¿no? El género de muerte, la que sobrevive en realidad a la conciencia culposa por el desvío de la ley, ¿no? Este es el género de muerte que hay que tener en consideración, ¿no? Entonces es una referencia, ¿no?, muy importante, Manuel, a tener en cuenta para adquirir, ¿no?, este sentido espiritual, ¿no?, de la enseñanza. Bueno, otra cuestión, ¿no?, situarse en el mensaje, decíamos, ¿no? Bueno, nuestra ubicación dentro de la narrativa evangélica, superando el significado puramente histórico del mensaje, y que nos va a llevar a un entendimiento espiritual, ¿no?
Vamos a ver un ejemplo. Ahí en Lucas 18 nos dice que aconteció que Jesús se acercaba a Jericó y un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, ¿no?, que pasaba. Y le dijeron que pasaba Jesús, el Nazareno, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo podemos identificar varios datos que van a reflejar nuestra propia posición, ¿no?, actual con relación al mensaje que se da. Esto de acercándose Jesús a Jericó indica que cualquiera de nosotros disponemos en el proceso de autoeducación que vamos realizando, ¿no? Pues bueno, la oportunidad de activarnos en nuestra propia renovación íntima, ¿no?, para beneficio nuestro y beneficio de los demás. Entonces, es obvio que no poseemos la capacidad que revela Cristo, ¿no?, en la enseñanza, pero en su acción vemos que es una acción constructiva, ¿no?, que expresa a través de esas formas verbales, ¿no?, en realidad esta cuestión, ¿no?, de la necesidad de construcción en el bien, ¿no?, de activarnos en la construcción, ¿no?, del bien. Y entonces hay expresiones que se utilizan, ¿no?, en el Evangelio, llegando, partiendo, continuando, parando, ¿no?, para atender a alguien, curando, levantándose. Todas estas expresiones es necesario reconocer que pues esas actitudes que estamos diciendo de acción constructiva o activa en el bien, ¿no?, son actitudes que tenemos que tener con relación a la propia renovación interior, a la construcción del bien, ¿no? Y no solo reflejan cuestiones de movimiento, de desplazamiento físico, ¿no? Si va de aquí para allá, entonces pensamos que es que se desplaza a nivel físico. No, hace referencia a esta renovación, a esta activación en el bien, a esta construcción de los valores latentes en nosotros, ¿no? Entonces representa el rompimiento de las cadenas de la propia inercia de la vida en la que estamos inmersos, ¿no?, acomodados, ¿no?, donde predominan intereses materiales a los que estamos sujetos, ¿no? Es esta activación, ¿no?, es este esfuerzo, ¿no?, de renovación, de movimiento activo, constructivo en el bien, ¿no? Esto es lo que en realidad hay que entender, ¿no?, situarse en ese mensaje, ¿no? Tenemos ahí entonces algunos detalles también, ¿no? Nos dice un ciego estaba sentado, ¿no?, junto al camino, ¿no? Ahí tenemos que ver, ¿no?, que Jesús, ¿no?, en esa expresión está destacando, ¿no?, esto que decíamos de la activación en el bien, ¿no? Y que nosotros podemos tratar de buscar, ¿no?, de activarnos en ese sentido. La posición del ciego es una circunstancia en la que todos podemos reflejarnos, ¿no? Todos estamos en algún sentido, ¿no?, somos ciegos. Entonces, interaccionando en esta construcción, en esta idea expresada en el texto, vamos a aprender a activar nuestra propia voluntad y nuestra capacidad de decisión para colocarnos al servicio de nuestro propio bien o al servicio del bien en común, en general, ¿no? Y en este sentido podemos decir de nuestra propia cura o de nuestra propia sublimación, ¿no? Entonces el ciego se reconoce, aquí vemos que hay un reconocimiento propio de su necesidad, él se reconoce así, requiere a otros, ¿no?, porque se reconoce ciego, impedido para esto, pero pregunta, ¿no?, se interesa, ¿no?, se activa, ¿no?, direcciona su voluntad para activarse, ¿no?, para renovarse en su propio sentido. Bien, entonces
esta indagación que hace el ciego, pues lo que revela esa disposición de salir de su propia inmovilidad, de su propia inercia, del estado en el que se encuentra de ceguera, ¿no? Y él pretende ver, ¿no? Quiere sobresalir de su propia situación. Entonces, este es el sentido de situarnos nosotros mismos ahí, de ver, de que resuene esto, ¿no? En nosotros, como encontrarnos en la posición, en la misma posición en la que se expresa ahí, ¿no? En este pasaje. Bueno, y ahí hay otros aspectos, ¿no? Oyendo la multitud, o que le dijeron, ¿no? Que era Jesús el Nazareno, el que pasaba, ¿no? Pues todo esto va a tener una indicación exclusiva, ¿no? Por ejemplo, esto último dijeron que pasaba Jesús el Nazareno, ¿no? Indica que en medio de esa indiferencia o de esa ceguera en la que estamos situados todos, ¿no? Hay un momento en que nosotros identificamos emociones, nuestras propias necesidades, ¿no? Nuestras emociones, ¿no? Nuestras circunstancias de vida, y que nos accionamos entonces para el bien, ¿no? Y que podemos aprovechar, ¿no? Oportunidades para nuestro propio bien, para nuestro crecimiento, ¿no? Y este papel pues está en nuestra vida en todos, ¿no? El que buscamos impulsarnos en nuestra propia vida, en el crecimiento, ¿no? En el desarrollo, en todos nuestros aspectos de manera integral, ¿no? Entonces, esto por un lado, y por otro, pues bueno, siempre vamos a ver que hay personas que de manera anónima están ahí, surgen y que nos impulsan, ¿no? A este propio crecimiento, ¿no? El ciego pregunta, se apoya en la multitud, la gente, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces hay alguien que te orienta siempre, que te dice, que te señala, ¿no? ¿No? La necesidad que tenemos de construcción. ¿Vale? Bueno, hay otro criterio entonces ahí, el esquema de interpretación que hemos dicho. Ahí en el estudio y en la interpretación del Evangelio, bueno, se puede ser abordado este estudio a través de un esquema simple, ¿no? Que considere aspectos relevantes, ¿no? en la enseñanza del Evangelio. Bueno, en el pasaje del Evangelio dice, acontece o suceden, ¿no? O se expresan conceptos de orden general que luego están seguidos de una confirmación particular, ¿no? Y esto va a reflejar también en los días actuales, ¿no? Nuestra propia necesidad de aprendizaje, porque la enseñanza del Cristo, la enseñanza de Jesús es atemporal. Entonces vamos a poder aprender a identificar características de las que se revisten determinadas expresiones, determinadas palabras que nos muestran en los capítulos, en los versículos, ¿no? Que se componen cada capítulo del Evangelio, como sabéis, y que habrá que extraer entonces ese sentido, ¿no? Extraer el sentido literal que presentan, ¿no? Se presenta lo que decíamos al principio, de extraer el espíritu de la letra, ¿no? Entonces, en esos dos órdenes, ¿no? Que presenta un orden general y otro particular, ¿no? En el que luego se va a consustanciar el conocimiento de manera concreta, ¿no? Y esto es importante entonces identificar esas características, ¿no? De las que se reviste, ¿no? ¿Qué tipo de expresiones se utilizan? ¿Qué palabras? ¿No? Y extraer, ¿no? La forma literal, ¿no? De esas palabras, el sentido verdadero. Y esto va a suceder igual con detalles como lugares, cargos, funciones, circunstancias, gestos que se hacen, que hacen las personas, actitudes, ¿no? Verbos que se pueden utilizar en determinadas formas y personas, ¿no? Todo esto son aspectos de gran importancia, ¿no? Para el entendimiento de la propia enseñanza del Evangelio.
vamos a ver algunos detalles, ¿no?, sobre esos criterios históricos y geográficos, por ejemplo, ¿no? El conocimiento de los hechos históricos y de las posiciones geográficas nos va a auxiliar, ¿no?, en la interpretación del mensaje, ¿no? Vamos a entender la esencia espiritual del mensaje si utilizamos, ¿no?, la interpretación o ese conocimiento tanto geográfico como histórico. Y ahí hemos traído un ejemplo, ¿no?, el de la parábola del buen samaritano, que todos conocemos, ¿verdad? Cuenta Jesús que iba un hombre de Jerusalén a Jericó. Fijarse también, ¿no? Se va distanciando de otro, ¿no? Esto tendrá significado. Habrá que posicionarse ahí, ¿no? Y va por ahí y lo asaltan, ¿no?, unos bandidos que lo despojan de las cosas, lo roban y le dan una paliza y lo dejan ahí medio muerto, ¿no?, en el suelo. Y a esto que pasa un sacerdote, lo ve allí medio moribundo y pasa de largo, no se para, ¿no? Pasa un levita y también hace lo mismo, ¿no? Hasta que pasa el samaritano, entonces se llena de compasión, nos dice el Evangelio, ¿no? Y va hacia él, ¿no? Le cura las heridas y lo monta en el carruaje que lleva y lo lleva a un hostal, ¿no?, a un hospedaje para que pueda descansar y recuperarse, ¿no? Entonces, analizar esta parábola de manera exacta, ¿no?, en la figura del samaritano, ¿no?, que hay que saber que era un religioso, era considerado hereje porque se circunscribía a la concepción de Moisés, ¿no?, y exclusivamente, ¿no? Y bueno, pues el texto destaca, ¿no?, también el hecho de que fuera religiosos, ¿no?, los que pasan por ahí y que no le hacen caso, ¿no? Y todos estos detalles, ¿no?, nos van a auxiliar en la comprensión, ¿no?, del texto. Entonces, identificar los puntos geográficos, ¿no?, de Jerusalén a Jericó, pues nosotros vamos a poder pues recabar información sobre esto que representa, ¿no?, Jerusalén, de manera geográfica, de manera histórica, de manera simbólica, por ejemplo, ¿no? Y Jerusalén sabemos que era el centro de reflexiones religiosas, ¿no? Era un lugar en el que estaba el templo de Salomón. Y bueno, aquí nos va a dar referentes, ¿no?, del sentido espiritual que de manera simbólica, ¿no?, ofrece el Jerusalén como punto central del monoteísmo, ¿no? Y vamos a poder encontrar mucha información, ¿no?, que va a venir en auxilio del entendimiento, ¿no?, que tenemos que darle. Y la parábola pues revela esta cuestión, ¿no?, principal también de la comprensión de un único Dios, ¿no?, Padre de todo, Creador supremo, porque también se da en esta característica de la diferenciación de los hombres que se encuentran, ¿no?, y cada uno ostenta posiciones diferentes y con relación a la cuestión espiritual no hay diferencias, ¿no? Dios es el mismo para todos, ¿no? Y entonces veis el detalle, ¿no? Entonces, en una concepción más amplia de la interpretación de Jerusalén, por ejemplo, podemos darle esta connotación de el marco de adquisición de cuestiones espirituales, ¿no?, en nuestra propia en nuestro propio desarrollo, en nuestro propio proceso evolutivo, ¿no? Y luego, pues, darle connotaciones políticas, ¿no? Estaba situada en Oriente Medio, ¿no?, que era el lugar en donde las tradiciones religiosas, dogmáticas, ¿no?, de predominio del culto externo, ¿no?, se daba, ¿no? Y esto no tiene un significado para que, bueno, para aquellos que desean progresar espiritualmente, ¿no?
pensamos que no hay una significación y está expresando, ¿no? Cuestiones que hacen referencia a nuestras mismas situaciones, ¿no? En las que estamos. Jericó, igual, ¿no? Es una ciudad próxima a Jerusalén, ¿no? Una ciudad antigua, estaba cercada de una muralla que era impracticable, ¿no? ¿Esto qué connotaciones tiene, ¿no? Era conocida como una ciudad célebre, ¿no? Donde predominaba el comercio, ¿no? Y simboliza entonces, en otro contexto, pues eso, el campo de intereses materiales y transitorios, ¿no? El interés material. Entonces, Jericó, ¿qué puede representar? Pues podemos deducir que revela el estado de caída moral del ser humano, ¿no? De interés en sus bajas pasiones, ¿no? En sus intereses mezquinos, inmediatistas, ¿no? Entonces, en este sentido, en la parábola, el maestro va a evidenciar, ¿no? Tanto la disposición de uno como de otro con relación a todas esas cuestiones, ¿no? En el que va a hacer relevancia, ¿no? Se va a ver una relevancia respecto al entendimiento espiritual frente al detrimento si nosotros no atendemos eso y atendemos las cuestiones de interés material solamente, que nos vamos a ver asediados por ¿no? Por fuerzas que inferiores que van a incidir en nuestra propia vida. Bueno, tiene una profundidad y una relevancia, ¿no? Situarnos históricamente, geográficamente, que nos va a dar mucho entendimiento. Luego hemos dicho que hay que considerar también pues los cargos, las funciones y ocupaciones que se presentan ahí, ¿no? En los textos. También, estoy mirando que la hora se nos va, ¿verdad? Quizás he preparado mucho material. Estamos ya en una hora avanzada. Bueno, rápidamente vamos a ver que recobran importancia también estas cuestiones, ¿no? Estar atentos entonces a esas expresiones, ¿no? De cargos, funciones que se ocupan, ¿no? De determinados personajes que se citan, ¿no? El caso del centurión, por ejemplo, el del publicano, cuando se habla del procurador, del pescador, del príncipe de los sacerdotes, ¿no? Todo esto va a proporcionarnos un entendimiento y una comprensión específica para entender el mensaje, ¿vale? Ahí, bueno, vamos a tener que buscar esta información, ¿no? Ser más activos, ¿no? En la construcción del conocimiento, ¿vale? El sentido de las expresiones, ¿no? Ahí también vamos a tener tenerlo en cuenta, ¿no? Una expresión concreta, por ejemplo, apartarse un poco de la playa. En uno de los pasajes, ¿no? Del texto de Lucas, ¿no? Se hace esta cita, ¿no? Que Jesús le pide que se aparten, ¿no? Un poco de la playa a los pescadores, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia este apartarnos, ¿no? Pues hace referencia no solo a realmente qué puede significar, ¿no? Apartarse de la playa, ¿no? Estamos diciendo que los pescadores se echan a la mar, ¿no? Entonces, claro, adentrarse para pescar, ¿no? Pero ¿qué significa esto? ¿No? Entonces, es apartarnos de las cuestiones materiales para que puedan darse las expresiones de más autenticidad espiritual, ¿no? Pero fijarse en un detalle, apartarse un poco, ¿no? Entonces el poco es relevante, ¿no? Porque las cosas materiales son útiles para nuestra propia vida, ¿no? Para nuestra desarrollo. Entonces, aquí veis el sentido de las expresiones. Entonces hay que cuidar todo esto, ¿no? El sentido de palabras concretas, lanzar, pescar, ¿no? Ahí Jesús pide a los pescadores, ¿no? A Pedro que lance las redes, ¿no?
Entonces, lanzar vuestras redes para pescar, ¿no? Entonces, la doctrina espírita nos va a orientar en estas cuestiones, ¿no? Y vemos que tiene un significado que trasciende el propio mensaje literal, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Pues nos indica a lanzar nuestra propia red, ¿no? ¿Y qué es esto de lanzar? Lanzar hay que entenderlo como actuar, como obrar, ¿no? Entonces es necesario que cada uno de nosotros, ¿no?, actúe con relación a esa adquisición de valores desde la propia inspiración del Cristo que nos orienta en ello, ¿no? Otro concepto, el de barco. Bueno, barco tiene la idea de posición, ¿no? De lugar en el que podemos encontrar, ¿no? O en este caso, los propios que estamos hablando, ¿no? De autorrealización, ¿no? Redes, peces y otras palabras, entonces van a aportar un significado, ¿no?, específico, cuyo entendimiento va a señalar, ¿no?, este esfuerzo de renovación con el Cristo, ¿no? Porque Él nos enseña el camino, nos muestra, ¿no?, este camino. Ahí tenemos la interpretación de las parábolas también, ¿no? Entonces, tenemos que darle el sentido oportuno, ¿no? Una parábola es un sentido figurado, metafórico, ¿no?, de las cosas. Entonces, por ejemplo, desde la higuera seca, y ahí Allan Kardec hace la propia interpretación de la parábola, ¿no? Lo tenemos en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 19, en el ítem 9. Os invito a que releáis de nuevo esta interpretación. Kardec nos ofrece el entendimiento, ¿no?, de esa parábola, ¿no? La interpreta. Y también, para finalizar ya, pues este concepto del lanzamiento de las redes por el lado derecho del barco, ¿no? Le dice a Pedro que lance las redes al lado derecho, ¿no? ¿Y esto qué puede significar? ¿No? ¿Por qué al lado derecho, no? Y aquí Emmanuel, como hemos dicho, un gran estudioso que analiza el Evangelio, en Camino y Verdad y Vida nos explica, nos da esa interpretación, ¿no?, que tenemos que tener en líneas generales de esa enseñanza, ¿no? Y nos dice que figuradamente el espíritu humano es un pescador, ¿no? Un pescador de ¿qué? De valores evolutivos. Vamos haciendo nuestra propia conquista, ¿no?, en esta expresión de nosotros mismos en la vida. Y la posición de cada uno de nosotros es el barco, ¿no? Entonces, en cada día, cada uno de nosotros, ¿no?, tenemos que levantarnos, ¿no?, tenemos que actuar, tirar la red, ¿no? La red de ¿qué? De intereses, de aquello que nos interesa construir en nuestra vida, alcanzar, buscar, ¿no? Y estaremos lanzando nuestras redes, ¿no? ¿Hacia qué lado? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A qué lado lanzamos, no? Entonces, se fundamenta en esta búsqueda de verdaderamente de la justicia, ¿no? En nuestros propios actos, en nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? Y conviene para ello consultar nuestra propia conciencia, ¿no? Interiorizarnos, ¿no? Hacer este esfuerzo diario, porque el propio Cristo en esta enseñanza nos recomienda, o en este caso de modo general, a los discípulos que se dediquen a esta atención en los caminos rectos, ¿no? Que hallaremos lo necesario, lo que nos interesa verdaderamente, ¿no? Si andamos por esos caminos rectos, ¿no? Si tomamos las decisiones acertadas, ¿no? Entonces son cuestiones que nos tenemos que interrogar a nosotros mismos, a nuestra propia conciencia, para determinar, ¿no?, si realmente vamos por el camino recto, si vamos haciendo aquello que necesitamos hacer, ¿no?, coronando los objetivos existenciales por los que estamos aquí todos reencarnados en la Tierra.
Pues hasta aquí, disculpa por la demora, se me ha ido el tiempo, no me he dado cuenta. Y nada, pues muchas gracias a todos. Paso la palabra.